Ok, sí, porque entiendo que algunos pueden tener problemas de conexión, entonces después comparto el vínculo para que la podamos compartir. Vuelvo a la presentación. Estas son mis redes sociales. Ahí pueden contactarme por mensaje en cualquiera de ellas y si tienen alguna pregunta, si quieren más información, bibliografía, pues con todo el gusto yo les respondo y les recomiendo alguna bibliografía adaptada a la materia. Pero bueno, como solamente tenemos 2 horas y es mucho lo que aspiro compartir con ustedes hoy, pues vamos a entrar de una vez a analizar el punto. Y para poder hablar de negociación y en general hablar de cualquier medio alternativo de resolución de controversia, pues lo primero que nosotros deberíamos tener claro, o al menos una aproximación a cuál es la definición de conflicto. Yo creo que ustedes no se pueden, creo que no está admitida la función de que puedan hacerle los mute, ya está hecho. Okay. Sí, para que puedan eventualmente intervenir. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un medio alternativo de solución de conflicto o incluso el medio tradicional, pues algo que a veces no nos detenemos a pensar es qué es un conflicto y a partir de ahí tratar de determinar cuál es el conflicto. Sin embargo, es una palabra que como abogados deberíamos estar muy familiarizados con ella, porque conflicto forma parte de nuestro día a día, como abogado y como ciudadano, porque en cualquier parte del planeta, lamentablemente nosotros estamos expuestos a noticias que normalmente involucran la palabra conflicto en casi todos sus titulares. Y estoy seguro que todos ustedes entienden cuando leen esos titulares de prensa, pues qué significa conflicto, a qué se está refiriendo. Por ejemplo, vamos a leer uno más o menos reciente, donde hablan del tema del conflicto. Esto ya medio ha sido superado, sin embargo está bueno para poder utilizar el ejemplo. Y hablaban de confusión y conflicto en Nueva York porque el gobernador y el alcalde rechazaban la orden de seguir usando mascarillas. Cuando nosotros leemos en ese contexto conflicto, ¿qué significa el conflicto? No lo busquemos en Google, no busquemos la definición en la Real Academia Española, porque ahí seguramente vamos a encontrar una. Sin embargo, lo más importante es cuál es la percepción, qué sensación nos produce la palabra conflicto. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Qué sentimos? A ver, alguien que se anime a comentar qué reacción le produce la palabra conflicto y qué significaría un conflicto para ustedes. ¿Quién se anima? Ya les coloqué el permiso para conversar. Ajá, Valeria. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? A mí buenos días. Cuando yo escucho la palabra conflicto, siempre la relaciono con algún perjuicio, con algo negativo, algún prejuicio, un daño. Sí, más que todo como un perjuicio. Te da Que una alguien puede relación negativa de tener. que alguien está sufriendo un daño o alguien está en una situación negativa o está sufriendo una Exacto, consecuencia de algo. Eh, exactamente. con lo cual ahí estamos hablando de cuál es la reacción. Y si yo te pediría, defínemelo, no una definición muy académica, sino en general, ¿qué significa? ¿Es una situación de que alguien está sufriendo un daño? ¿Qué es? ¿Es una circunstancia? ¿Qué es? A ver, alguien más que ayude a Valeria también puede ser, o Valeria. Sería como una circunstancia negativa donde posiblemente se le esté causando un perjuicio a alguien. ¿Ok? Entonces una circunstancia, una situación de hecho en la cual pues hay algo, está ocurriendo algo negativo donde probablemente se le está causando un perjuicio a alguien. Entonces, en este contexto que tenemos aquí, confusión y conflicto en Nueva York, el gobernador y el alcalde rechazan seguir usando las mascarillas. ¿Cuál es el conflicto allí? ¿Cuál es la situación negativa? Que alguien se va a enfermar, que el gobernador y el alcalde están molestos con la orden que ha dado el gobierno federal de los Estados Unidos de no usar mascarillas y ellos se oponían y decían, no, hay que seguirlas utilizando en Nueva York. ¿Cuál es la situación negativa que se presenta allí? ¿Es negativo o es positivo lo que se está discutiendo allí? ¿Cómo lo perciben? A ver, alguien más. Y con eso O pasamos ya sea, más adelante. desde el Ah, punto de Daniel. vista puede ser, bueno, desde el punto de Hola. vista del gobernador y del alcalde, ellos pueden, o sea, están percibiendo que dejar de usar mascarillas
es algo negativo que puede perjudicar. Eso es el punto de vista del gobernador y el alcalde, entonces ese puede ser el conflicto. Ok, entonces también lo percibes como algo negativo, porque el conflicto es precisamente porque el gobernador y el alcalde ven negativo y se ven afectados de forma negativa por la orden federal y la rechazan. Y por lo tanto consideran que debe seguirse utilizando las mascarillas. ¿Sí? Exacto, exacto. Ok. Entonces, pero sin embargo, cuando nosotros analizamos eso, claramente, fíjate que hay algo muy interesante que hiciste al principio, que es que dices desde el punto de vista del gobernador y el alcalde, con lo cual, para tú poder analizar la definición de conflicto, lo primero que hiciste fue tratar de enmarcar esa definición en la percepción que podrían tener el alcalde y el gobernador y a partir de ahí darle sentido a la aproximación que ibas a hacer. Con lo cual, probablemente no es la misma definición a la cual llegarías si lo estuvieras viendo desde el punto de vista del ciudadano común que ya está vacunado y que sale todos los días a las calles finalmente después de tantos meses y sin embargo le exigen seguir utilizando mascarilla. Eso de repente también es negativo o de repente es positivo que se esté generando este conflicto porque por fin me voy a quitar la mascarilla. Es decir, para poder entrar en esa definición, tú hiciste el esfuerzo de primero explicar cómo lo debe estar percibiendo el gobernador y el alcalde. Y eso explica muy bien o me permite a mí seguir adelante con lo que les quería comentar, porque lo que ocurre es que el conflicto no es un concepto objetivo. O sea, objetivamente nosotros, si bien podemos ir a la Real Academia Española y encontrar una definición, pues el conflicto, desde el punto de vista de que nos interesa para elegir un medio alternativo, no tiene una definición objetiva, sino que el conflicto será lo que las partes perciban que es, o lo que el árbitro perciba que es, o lo que el mediador perciba que es el conflicto, o lo que el juez, o el secretario, o el escribiente, o el estudiante perciba que es un conflicto. Por esa razón, el conflicto no es positivo ni negativo en sí mismo. Es cierto que la reacción que nos da este tipo de tutelares es negativa, en parte porque esa es la reacción que el periodista quiere que tengamos frente al conflicto. O sea, el periodista plantea el titular y la noticia precisamente para que nosotros tengamos una reacción negativa frente a la noción de conflicto y normalmente así se nos presenta la noción de conflicto. Tan es así que los psicólogos no les gusta cuando una persona pues va a su tratamiento, hablar de que la persona tiene un conflicto, porque la reacción ante la palabra conflicto es tan negativa que prefieren hablar de otra forma sobre la circunstancia que está viviendo esa persona. Porque conflicto lo relacionamos con problema, con controversia, con pelea, con batalla, con puros conceptos que tienen más bien una simbología o llamarlo de la manera una interpretación negativa. Pero lo cierto es que para otros el conflicto es positivo. Por ejemplo, si tú eres abogado litigante, pues que viva el conflicto, porque en la medida en que hay más conflicto tengo más trabajo. Si tú eres árbitro, oye, mira, maravilloso que haya conflicto, porque en esa medida tengo trabajo. Si aquí nadie se pelea con nadie, listo, dediquémonos a otra cosa. Entonces, a mí el conflicto me gusta, porque el conflicto me da trabajo. Es más, gracias al conflicto le estoy dando esta clase. Entonces, para mí la noción de conflicto, pues no es una noción negativa, es una noción positiva. Para otros, claramente es negativo. Para las partes que se encuentran en el problema, dicen, bueno, por eso es que odian a los abogados, porque los abogados felices de que se cause el conflicto. Pero también hay ciertas personas, sobre todo en mercadeo, que provocan un conflicto para precisamente generar tormentas de ideas y a partir de ahí, pues generar distintas soluciones o fomentar la creatividad. Con lo cual, en ese sentido, de hecho, muchas organizaciones desarrollan una metodología que llaman crisis del conflicto, donde fomentan el conflicto para que se genere el debate y para que en ese sentido se generen tormentas de ideas. Entonces, esas personas lo ven como algo positivo. Ahora, por lo tanto, la noción es positiva o negativa dependiendo de cómo lo perciba el individuo. Por supuesto, el conflicto puede ser destructivo. Si el conflicto no es resuelto y escala en una confrontación hostil o una confrontación violenta, pues entonces puede llegar a ser destructivo. Y yo ahí les hago una pregunta, una nueva pregunta. La guerra
La guerra es un conflicto. ¿Qué piensan? A ver, ¿quién se están ahí? Sí, Ah, ok. A ver. sí, es un conflicto que ha escalado como a un nivel mayor. Un Ok, entonces conflicto es una escalada del conflicto, la guerra. armado. Es un conflicto armado. Bueno, de hecho, Sí, muchos periodistas, para no hablar de guerra, hablan de conflicto armado. Es de estas cosas por lo mismo que dicen el vital líquido, para hablar del agua. Bueno, en la guerra dicen el conflicto armado. Entonces, claro, nosotros hemos leído eso por años y relacionamos guerra con conflicto. ¿Hay alguien que piense que la guerra no es un conflicto? Como que todos están de acuerdo en que la guerra es un conflicto. Fíjense por qué hago la pregunta. En principio, la guerra deberíamos considerarla como un vehículo, un mecanismo que se está utilizando para resolver el conflicto. Es decir, cuando estalla la guerra ya hay un conflicto. O sea, muchos piensan que la guerra es la consecuencia del conflicto. Otros piensan que es una metodología o un vehículo, una herramienta para acabar con el conflicto. ¿Cómo acaba el conflicto? Destruyendo al otro o básicamente forzándolo por la vía armada a que ceda en mis pretensiones. Entonces, en ese sentido, la guerra no es el conflicto en sí mismo. Sin embargo, cuando un conflicto escala y llegamos a esa confrontación hostil o violenta y se utiliza la guerra como vehículo, entonces en esa medida es probable que surjan ahora nuevos conflictos, porque ahora lo que originalmente provocó esta situación, pues está escalando y está generando nuevos problemas, nuevas situaciones y por lo tanto nuevos conflictos. Entonces lo que se convierte es en un generador de más conflictos, esa confrontación hostil y violenta. Y sin ir a la guerra, o bueno, puede ser una guerra. Imagínense que existe una diferencia entre, no sé, el papá y la hija, donde la hija le dice a los 16 años que ya ella es grande y que ella quiere salir y quedarse en la noche, y el papá le dice, no, usted no va a salir en la noche, la situación está muy complicada, más usted es una niña, usted lo que tiene son 16 años, usted no puede andar por la noche por ahí por la calle. No puede ser que a mí me sigan tratando como una niña y tal, no sé qué. Eso es culpa tuya, papá, yo voy a ser una idiota, a mí nadie me va a hablar, voy a ser un antisocial y todo eso va a ser por culpa tuya. Y entonces el conflicto original realmente es la diferencia si la niña puede salir o no en la noche. Y cuando vienen esos ataques al papá, entonces ya se convierte, el papá lo percibe, yo no voy a permitir que mi hija me hable así. A mí ya no me importa si mi hija sale de noche o no. Y del otro lado, la hija lo que está diciendo es, si yo sigo permitiendo que mi papá me prohíba todo, pues sencillamente voy a ser un antisocial, nadie me va a conocer y me voy a deprimir. Entonces ya el conflicto cambió, ya ni siquiera importa si salgo en la noche o no salgo, sino que mi hija me respete. Entonces, esa es realmente la guerra, no es el conflicto en sí mismo, sino que es un vehículo, una consecuencia o un mecanismo, también puede ser visto para tratar de resolver el conflicto. Pero lo que termina ocurriendo en la mayoría de los casos es que genera conflictos adicionales. Ya vamos a ver lo que es el conflicto bajo la definición, digamos, que a nosotros nos gusta más. Y el conflicto también puede ser constructivo si permite canalizar las diferencias hacia la búsqueda de una solución. ¿Por qué? Porque el conflicto puede ayudar a fomentar la creatividad, puede ayudar a entender qué es lo que está pasando realmente y por qué tenemos estas diferencias. Y a partir de ahí probablemente podemos llegar incluso a un resultado mucho más constructivo y mucho más eficiente que lo que hubiésemos pensado si no hubiésemos tratado el conflicto de forma eficiente y constructiva. Pues. Entonces, por esa razón, a mí la definición de conflicto que me gusta es la definición de Caivano. Caivano, que es un profesor, no sé si sigue siendo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él dice que el conflicto es una percibida divergencia de intereses. Y lo importante de esta definición es precisamente la palabra percibida. Porque fíjense que él, para poder llegar a esta definición,
pues hace algo parecido a lo que hizo Daniel cuando intervino anteriormente para hablar del conflicto desde el punto de vista del alcalde. Tiene que partir de la percepción, porque probablemente el conflicto no exista en la realidad objetiva. El conflicto está es en la percepción, el conflicto está en la mente. Entonces probablemente no existe tal divergencia de intereses. Es probable que no exista o que no exista la divergencia en la magnitud que lo está percibiendo cada uno. Pero basta con que haya una percepción de divergencia para que haya un conflicto. No son pocos los casos en que tú dices, no, mira, este tiene un conflicto él solo, porque aquí no hay conflicto. Yo no entiendo por qué está molesto. Aquí no está pasando nada. Y entonces, esa actitud, por cierto, es muy negativa porque en la medida en que tú ignoras, rechazas o desconoces esa percepción de conflicto que tiene una persona y tratas más bien de minimizarla o hacerlo sentir que está equivocado en su percepción, en esa medida escalas el conflicto, porque ahora además le estás diciendo que es una persona, no sé, ignorante o que no, o exagerada, y que aquí no está pasando nada. Entonces eso ya hay un ataque personal que genera otro conflicto, que es que tú no me vas a decir ignorante a mí, ignorante eres tú. Entonces, ese tipo de situaciones pues nos hacen entender que el conflicto realmente es una percepción de divergencia de intereses. Si existen los intereses, si existe tal diferencia o no, es parte del proceso que nosotros vamos a seguir adelante para detectar de qué manera podemos ayudar a las partes. Pero en principio, lo más importante es para poder entender cuál es el conflicto, qué está pasando realmente, que partamos de la idea de que necesitamos saber cuál es la percepción que tienen las personas de esa situación. No la que tiene el abogado. Eres un mal abogado si tú tratas de traducir el conflicto conforme a lo que tú tienes en tu cabeza. Eso es un error. ¿Por qué? Es un error porque lo que importa es lo que tiene en la cabeza el cliente, lo que tiene en la cabeza la contraparte, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros entender qué es lo que está pasando realmente. El abogado muchas veces comete el error de recibir la información y como tú tienes que dar una solución jurídica al cliente, o por lo menos una que te pueda comprar el juez, bueno, comprar en el buen sentido, porque aquí con la corrupción puede ser que la compre de verdad, pero no eso es lo que yo estoy hablando en este momento. Una solución que el juez entienda para que te dé la razón en un proceso o te la dé un árbitro. Sí, entonces ¿tú qué haces? Recibes la información, empiezas a pensar en lo que estudiaste, el Código Civil, el Código de Comercio, y en base a eso defines una estrategia para que el juez te dé la razón. Ahora, no son pocos los casos en los cuales el juez te da la razón, tienes una sentencia definitivamente firme y no resuelves el conflicto. Y el cliente te dice, bueno, pero aquí tengo esta sentencia, pero no, todavía la situación sigue. ¿Qué hiciste? Bueno, te gané el juicio, pero es que yo no quería que me ganaras el juicio, yo lo quería era que me resolvieras el conflicto. Y para tú poder resolver el conflicto, lo primero que tienes que hacer es entender cuál es el conflicto. Y el conflicto es el que está en la mente de las partes. Y de igual forma, si tú ya decidiste que la mejor estrategia es ir a un arbitraje o ir a un litigio, entonces, ¿cuál es la percepción que importa ahora de cara a tu estrategia? Pregunto. En un litigio, un arbitraje, ¿cuál es la percepción? Ya una vez iniciado el proceso, ¿cuál es la percepción más relevante de los involucrados? ¿O quién es el involucrado o la involucrada más relevante a los efectos de determinar cuál puede ser su percepción del conflicto? A ver. ¿Ustedes están ahí o estamos Carmine y yo solo? Ajá. Daniel. Profe, ajá, Stephanie, ¿me ajá. escucha? Cuéntame. Puede que sea esa persona que está percibiendo que se le está violentando algún derecho o algún interés en específico. ¿Qué es Que lo que a partir de motiva, ahí, pues, qué es lo que motiva que tú acudas al exacto. litigio? Entonces te dan tu poder de abogado, redactas la demanda y arranca el litigio. A partir del momento en que tú introduces la demanda y estás en los tribunales ya para pelear el tema, para salvaguardar los derechos de esa persona, ¿cuál es la persona o el sujeto al cual tú tienes que enfocar todas tus estrategias?
Hacia el mediador. Bueno, el mediador sí, vas por el buen camino en el sentido de que lo vas a enfocar ya no a la otra parte, sino al tercero que va a ayudarte a resolver el problema. Pero en el caso de la mediación es interesante porque el mediador no dicta sentencias. El mediador es un facilitador. El mediador lo que hace es aplicar técnicas de negociación para que las propias partes se pongan de acuerdo. Entonces tú en una mediación realmente no tienes que convencer al mediador, sino que el mediador te ayuda a tener un proceso más eficiente de comunicación con tu contraparte para que ambos se pongan de acuerdo. Porque la mediación es una negociación asistida. Pero sí vas por el buen camino porque ciertamente en el momento en que tú empiezas ya conviertes esto en un litigio judicial o arbitral, entonces en ese momento ya todo lo que tú escribes está dirigido a los árbitros, está dirigido al juez y lo estás tratando de persuadir, con lo cual en ese momento lo que más importa es qué percepción tiene el juez del conflicto. Ya ni siquiera es la de las partes, es la del juez. ¿Y cómo te ve a ti el juez, cómo te ve a ti el árbitro frente a ese conflicto y cómo ve a tu cliente? Porque eso al final también que perciba que estás actuando de buena fe. Entonces, fíjense que no necesariamente el conflicto que tú escribes, que tú presentas en los escritos que introduces ante el tribunal, es el mismo conflicto que está en la cabeza del cliente. Es una traducción de ese conflicto al cual, pues básicamente, digamos que el diccionario que estás utilizando para traducir el conflicto son las normas sustantivas y adjetivas para tú poderlo canalizar y persuadir y convencer al juez. En una negociación no importa lo que piense el juez, porque no hay juez, no importa lo que piense el mediador, porque el mediador lo que te está ayudando es a comunicar. Lo que importa es lo que está pensando tu cliente y lo que puede estar en la cabeza del contrario para que tú los puedas acercar a ambos. Porque el conflicto no está en la realidad objetiva, repito, el conflicto donde está es en la mente de las personas. Esto suena un poco raro, porque volviendo a la guerra, ¿cómo que no está en la realidad objetiva si hay casas destruidas, si hay muertos? ¿Cómo me vas a decir que no está en la realidad objetiva? Es porque el conflicto, la guerra no es el conflicto. El conflicto, aunque hayan destrozos, sigue estando en la mente de las personas. Por ejemplo, hace algunos años se hablaba mucho del conflicto de Irak entre Estados Unidos e Irak, donde pues básicamente terminó ahorcado Saddam Hussein, ¿no? Ese conflicto arrancó porque supuestamente Irak tenía unas armas de destrucción masiva escondidas. No había ningún elemento, de hecho la Unión Europea y otros países y otras organizaciones internacionales decían que no había ningún elemento de prueba y Estados Unidos en ese momento dijo, pues no, nos están escondiendo la información y nosotros vamos a invadir Irak. ¿Cuál era el conflicto? Bueno, si ustedes van atrás a esa época y leen las opiniones de los analistas, no coinciden en entender cuál era el conflicto. Muchos de hecho pensaban que era que Estados Unidos tenía que hacer algo en retaliación porque habían tumbado las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Y esa era la verdadera razón, demostrar que ellos no se iban a quedar con ese ataque. Otros decían que era cierto lo de las armas de destrucción masiva, otros decían que eran motivos políticos, pero al final no quedó muy claro cuál era el conflicto real que provocó la invasión de Irak. Entonces, ¿por qué? Porque la guerra, la invasión no era el conflicto, generó otro conflicto, sin duda, pero donde estaba era en la realidad, no estaba en la realidad objetiva, sino en la mente de las personas. Y el conflicto además, y con esto termino esta muy importante introducción porque de esto depende todo lo demás, no es estático, sino que el conflicto es dinámico. Si estamos hablando de que el conflicto está en la mente de las personas y lo que importa es la percepción de las personas involucradas en el conflicto, ¿por qué yo estaría diciendo que no es estático, sino que no es dinámico? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les dice su lógica elemental? ¿Por qué decir que el Profe, buenos conflicto es días. dinámico? Sí. Buenos días. Me Hola. parece que es dinámico porque puede ser que en principio una persona perciba X situación como un conflicto, pero puede ser que en la medida que vaya pasando los días ya no lo perciba de la misma manera. Muy interesante. ¿Y por qué? ¿Qué puede afectar a la persona para que cambie esa percepción que tiene del conflicto? Que la otra parte ceda o ya no lo esté
bueno, supongamos en el campo, en el ejemplo de una amenaza o de qué situación, puede ser que la otra parte ceda y ya para ella ya no lo perciba de la misma manera. Puede ser, o puede ser que con O, el tiempo ya no me importa tanto, o puede ser exacto, que recibí una clase en la universidad y más bien ya estoy viendo que el asunto no es tan preocupante, o conversé con un amigo, o estudié el punto. Lo cierto es, y muy bien lo que estás diciendo, al final, si el conflicto depende de la percepción puede cambiar. ¿Y qué puede hacer que cambie la percepción? Hay muchas razones. Eh, puede ser que te haya pasado una situación similar en otro momento con un resultado distinto y entonces tú la comparas con esta que había generado el conflicto y ya pierde importancia, o ya no lo ves como un conflicto y desaparece la divergencia, o de repente te das cuenta que habías malentendido alguna determinada situación y entonces ahora empiezas a pensar distinto. Puede ser que recibiste un consejo, pueden pasar muchas cosas porque la percepción pues básicamente viene alimentada, no solamente, tú no eres una máquina que observa y registra, sino que tú lo que observas, lo que captas a través de tus sentidos, tu mente lo interpreta. ¿Y cómo lo interpreta? Lo interpreta en base a tu educación, tu edad, tu situación social, tu estado de ánimo. Hay muchísimos elementos que influyen en esa interpretación. Con lo cual, lo que se te queda grabado en la mente del conflicto es una interpretación de la realidad objetiva. Y cada vez que tú piensas en eso y le añades elementos adicionales que alteran esa interpretación, en esa medida varía tu percepción. Y si varía la percepción y el conflicto es una percibida divergencia de intereses, el conflicto también varía. Entonces, el conflicto no es estático, sino que es dinámico. Entonces, quedarte en una fotografía de lo que tú entendiste en una primera reunión y ya tú ya sacaste todas las conclusiones de cuál era el conflicto y no te abres a que ese conflicto pueda ir variando en el tiempo, pues es un error, es ser un abogado que claramente no está cumpliendo debidamente su rol. Entonces, por eso arranqué por ahí, porque es fundamental que el abogado como solucionador de conflictos pues entienda que un conflicto es una percibida divergencia de intereses, independientemente de que ustedes esto lo lleven a una negociación, lo lleven a un litigio, lo lleven a un arbitraje. Y en eso ya nos permite hablar propiamente de negociación. Pero cuando hablamos de negociación, todavía, a mí me sorprende, pero todavía hay muchos abogados, incluso muy respetados, que consideran que el abogado no debería estudiar negociación, porque la negociación es una forma de comunicarse. O la negociación la ven como una habilidad, otros la ven como un modo, como una formalidad, como una forma de actuar. Y hay otros que sí la vemos como un proceso. Pero resulta que tú dices, bueno, las personas buscan al abogado para que negocie, porque la mayoría de los clientes piensan, oye, esto lo negocio yo. Si yo busco al abogado es que ya mi negociación fracasó. ¿Por qué buscarme un abogado para que negocie? Entonces, esa idea del abogado negociador es una idea que pues genera, yo no diría rechazo, pero sí pareciera contradictorio. El abogado lo ven como materialmente, como que tiene una espada y sale a luchar por mis derechos y se enfrenta al que sea y se lo lleva por delante. Y en países tan complicados como el nuestro, además, un tipo que además está conectado y que habla con los jueces y materialmente, mientras más bandido, mejor es mi abogado. Entonces, cuando tú le dices un abogado negociador, eso hace un cortocircuito. Sin embargo, si tú quieres tener una relación con clientes estable y duradera y efectiva, pues el abogado realmente lo que es un solucionador de conflictos. ¿Cuál es la vía que va a utilizar? Eso forma parte de tu trabajo. O sea, la vía no puede ser, yo tengo un contacto y yo te resuelvo esto con el capitán, no sé qué, en tal lugar, allá en la aduana. No. O sea, lo primero es entender cuál es el conflicto, a ver cómo te ayudo. Y a partir de ahí define un proceso que si termina en el Poder Judicial, que es donde normalmente termina, porque ahí es donde el abogado arranca, pues lo que termina es colapsando el sistema y ofreciéndole, sobre todo
En una Venezuela como la actual, donde el Poder Judicial tiene muchas dificultades, carencias, por no meternos en temas más profundos, pues no le vas a dar una solución eficiente. Porque lo cierto es que tú puedes tener contactos, pero ¿qué te hace pensar que el otro no los tiene también? Esa no puede ser la vía más eficiente. Entonces, la negociación debería formar parte de ese abanico de soluciones que nosotros vamos a tomar en cuenta, porque nosotros, nuestro objetivo es solucionar el conflicto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Primero determinando cuál es la percepción que tienen las partes, por qué perciben una divergencia de intereses, si existe tal divergencia, y a partir de ahí, cómo podemos trabajar para que esa divergencia termine. Bien sea porque las propias partes llegan a un resultado o porque nosotros asumimos el rol de litigante y vamos a un tercero para que le ponga solución a esta situación. Entonces, ese rol del litigante, pues, tiende a ser identificado como una gestión adversarial. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú estás en un litigio, como bien dijo uno de ustedes por allí, pues lo que importa es la percepción del tercero que va a resolver la controversia, del juez. Entonces, ¿cuál es mi misión? Mi misión es destruir los argumentos del contrario. Estoy compitiendo para ganar, para que me declaren ganador. Entonces el esquema es adversarial. Yo todo el tiempo estoy tratando de destruir las pruebas, los argumentos, bueno, destruir la prueba. Básicamente que el juez no tome en cuenta o le reste valor a las pruebas del contrario y le dé fuerza a mis argumentos. Yo estoy tratando de destruir, es un debate el argumento del contrario. Es una gestión totalmente adversarial de competencia. La gestión negocial es un poco diferente. Es una gestión donde yo no estoy compitiendo. ¿Por qué? Porque no hay un tercero que resuelva. En la mediación, repito, y eso es muy importante que se lleven esa idea, el mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, pero no toma una decisión, no dicta una decisión. Con lo cual, pues la gestión ahí no es convencer al tercero y destruir a la contraparte, sino plantear cuáles son mis intereses, cuál sería para mí un buen resultado, tratar de descubrir qué puede estar en la mente del otro, a ver qué le interesa, qué le preocupa, qué es lo que impide que avancemos y a partir de ahí tratar de construir una solución. Entonces yo no compito con el otro, al contrario, estoy tratando de integrarlo en un proceso que lo que busca es que ambos lleguemos a un acuerdo, a solucionar el conflicto y el mediador, cuando se trata de una mediación, nos ayuda a que lo logremos. Entonces, vamos a entenderlo para poder separar un poco esa función adversarial de la negocial. Cuando tú estás en una función adversarial, tu estructura mental va en maximizar tu posición para que quede anulada o minimizada la posición del otro. Es una competencia. Y tu comportamiento es de enfrentamiento. Vas a confrontar al otro precisamente para destruir su argumento, para minimizar su posición y para que el juez o el árbitro o el tercero que va a tomar la decisión, pues perciba que tú eres el que tiene la razón, que tú eres el que tiene el derecho y por lo tanto que tú eres el ganador. Entonces, lo que vamos a buscar es un resultado impuesto por una sentencia, por un laudo, donde hay un ganador y hay un perdedor. Sí, hay algunos árbitros que juegan un rol medio neutral ahí y tratan de que haya como un punto medio, cosa que yo cuestiono, critico, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú tienes la razón, tienes la razón. El árbitro no es un mediador. El árbitro no tiene que buscar quedar bien con Dios y con el diablo. El árbitro tiene que darle la razón al que la tiene. Y si en definitiva va a partir la torta para darle un poquito a cada quien, es porque la ley y porque los hechos demuestran que ambos tienen razón, no por querer jugar lo que llaman los americanos split the baby, como una solución salomónica. Eso es un mal árbitro. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que el árbitro le dé la razón a quien la tiene desde el punto de vista legal, si es un arbitraje de derecho. Porque el método es adversarial. Yo he pasado todo este arbitraje pues tratando de destruir el argumento del contrario. Y el otro también está haciendo lo propio. Si el otro es el demandado, pues tratando de demostrar que la demanda no tiene fundamento. Y el árbitro tendrá que tomar una decisión en ese sentido. Su función no es una función negocial. Está resolviendo una gestión adversarial.
Lo que sí está bien en los árbitros es que los árbitros tomen en cuenta, y eso es una de las grandes bendiciones del arbitraje, unos elementos que son menos formales para tratar de descubrir qué está pasando realmente, cuál es el conflicto para que su laudo, su decisión sea efectiva, para que no se la anule en el día de mañana. O sea, al árbitro le importa mucho meterse en la mente de las personas y leer entre líneas lo que está pasando, pero lo hace para que su laudo sea un laudo eficiente, que se pueda cumplir, que se pueda ejecutar y que esté sometido a la menor cantidad de recursos posible. Con lo cual el negociador sí usa un poco de esa gestión negocial para poder entender qué está pasando realmente y meterse en la mente de las partes, pensando que su laudo sea un laudo eficiente, sea un laudo justo, pero por supuesto siempre resolviendo la controversia de lo que ha sido hasta ahora un método adversarial o una gestión adversarial. Cuando es negocial, que es la otra gestión que puede desarrollar el abogado, la estructura mental no es maximizar mi posición para destruir la posición del otro o minimizarla. Mi estructura mental es satisfacer intereses. Por supuesto, los míos, los de mi cliente ante todo, pero también me interesa mucho conocer cuáles son los intereses del otro para yo poder entender qué está pasando realmente. Pues si yo quiero que el otro firme un acuerdo, el otro se tiene que sentir satisfecho o al menos tiene que tolerar el resultado. Le tiene que parecer que es algo que le llama la atención, porque si no, no firma. Si no, dice, ¿sabes qué? Vámonos a un litigio. O sea, si yo quiero que el otro se ponga de acuerdo conmigo, el otro tiene que sentirse atraído al acuerdo. ¿Y cómo se va a sentir atraído? Se va a sentir atraído a la medida en que el acuerdo satisfaga también sus intereses. Por cierto, disculpen si hablo mucho, a mí el tema del lenguaje inclusivo, yo creo mucho en la diversidad, la respeto y me gusta y la apoyo, pero en el lenguaje me enredo. Entonces yo, si decir el otro, la otra y ahora agregando los demás, disculpen si no lo hago, no estoy tratando de no ser inclusivo, estoy tratando de utilizar un lenguaje claro y rápido. A veces, de vez en cuando me acuerdo para que no crean que no soy inclusivo. Soy muy inclusivo, pero el lenguaje nuevamente, y de hecho el lenguaje del abogado, aún en países como Estados Unidos, lamentablemente esos temas confunden a los receptores y todavía es un poco más conservador el lenguaje y mantiene pues las reglas gramaticales tradicionales. Entonces, por favor, no malinterpreten cuando me refiero solamente al otro, puede ser la otra. Pues. Entonces, bueno, hago esa salvedad porque el momento lo requiere. Entonces, lo que queremos es que la otra parte se sienta involucrada y sienta que el resultado también le es beneficioso. Entonces, para eso tenemos que tratar de conocer cuál puede ser su interés para ver cómo tomamos en cuenta ese interés en el acuerdo. ¿Sí? Para yo poder tener esa información no voy a confrontar, porque si al otro yo lo ataco, se pone a la defensiva y no me da información, sino que lo integramos en ese proceso de búsqueda de información y lo que buscamos es un acuerdo, no una posición, sino un acuerdo de mutuos beneficios que efectivamente sea atractivo para ambos. O sea, en definitiva, el mejor resultado es el resultado que sea eficiente, posible y satisfactorio. Y eso es lo que debería buscar el abogado. Un resultado eficiente que con la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, pues logre resolver el conflicto, que ese resultado sea posible, porque por ejemplo, si yo estoy resolviendo un problema con un contrario que me debe una cantidad de dinero, yo no le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Que te pague el vecino. Eso no es posible, porque el vecino cuando le toca en la puerta y le cobra, te dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo en eso? O sea, yo no tengo nada que estar pagando la deuda del vecino, es su problema. Entonces, eso no es un resultado posible. Tiene que ser un resultado verdaderamente alcanzable, porque el acuerdo no es el resultado. La sentencia ni siquiera es el resultado. Porque si usted obtiene una sentencia y no la puede ejecutar y no puede cobrar, entonces no fue un resultado eficiente. Ganaste el juicio, pero no cobraste un medio. O sea, estoy hablando del cliente que demanda porque le den una cantidad de dinero y ganó, tiene una sentencia, pero no puede cobrar. Eso no es eficiente. Entonces no es posible. Incluso si tú sabes que la otra parte está quebrada, no tiene ni un activo y tú arrancas, ya tú estás guiando a tu cliente a un resultado que no solo no va a ser eficiente, sino que no va a ser posible. Y por último, tiene que ser satisfactorio. Es decir, que satisfaga los intereses de tu cliente,
pues si tú eres el abogado, pues de tu cliente. Y eso lo puedes lograr en una negociación también. Y ese es el objetivo, independientemente de que tú elijas una gestión adversarial o una gestión negocial. Por supuesto, al hablar, vamos bien hasta aquí, perdón, ¿hay alguna pregunta? Son tantas cosas que quiero decir en 2 horas que a veces pues me quedo enganchado. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que tengan hasta ahora? Por mi parte, todo bien hasta ahora. Ok, buenísimo, gracias. Entonces, bueno, seguimos adelante. Vamos a entrar a hablar entonces propiamente de negociación. En negociación, y esto ya empieza a romper un poco mitos e ideas, ¿no? Hay 3 circunstancias que destacan siempre. La primera, que es muy importante, son las relaciones. Las relaciones entre las partes. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes en base a todo lo que hemos hablado hasta ahora de cuál es la definición de conflicto y de la gestión negocial? ¿Por qué es tan importante la circunstancia de las relaciones entre las partes en una negociación? O sea, yo lo veo porque va a ser, por así decirlo, si las partes que forman un conflicto y bueno, se deriva una negociación, si hay malas relaciones entre las partes, se va a dificultar, por así decirlo, más la negociación. En cambio, si tienen buenas relaciones, creo que va a ser algo más fácil. Yo lo veo así. Ok, vamos a partir de esa premisa general y vamos a escarbarla un poquito. ¿Por qué crees tú que una mala relación entre las partes dificulta la negociación? ¿Qué afecta? Digamos, a aterrizar un poquito esa noción general. Específicamente, ¿qué podría afectar? Bueno, más que, o sea, en verdad, ahorita que lo estoy viendo, más que todo es al principio para ponerse de acuerdo en cómo van a resolver el conflicto, pero ya desde el punto de vista de estando en una negociación, quizás puede tomar la decisión de que una de las partes abandone la negociación por, no sé, se lleva mal con la otra y lo decide dejar hasta ahí o algo así. Y correcto, va a abandonar la negociación. Y del punto de vista de lo que hemos hablado hasta ahora, si tú lo analizas, si nosotros lo primero que tenemos que tratar de descubrir es qué está pasando realmente, dónde está la divergencia de intereses, y esa divergencia, como hemos dicho, es percibida, la única forma que yo tengo para poder entender qué puede estar en la mente del contrario es a través de la comunicación. Y para que la comunicación sea fluida, la relación tiene que ser al menos de respeto, tiene que ser una relación buena, por lo menos no puede estar tan afectada y generar tanta desconfianza, no tanto entre las partes, pero por lo menos con el proceso, que no me dé información, porque entonces nunca voy a saber qué está en su mente. Y yo no puedo seguir adelante simplemente especulando, porque si yo me meto en una negociación simplemente especulando, donde está absolutamente rota la relación y por lo tanto no hay comunicación, es difícil entrar a la mente del contrario. Y es ahí donde la función del mediador es maravillosa, porque el mediador es el que ayuda precisamente si las dos partes no logran entre ellas establecer una buena relación y una buena comunicación, entonces vamos a ver si el mediador nos ayuda. O sea, no necesariamente hablan entre ellas, sino a través del mediador, pues se logra tener acceso a la información para tratar de descubrir qué está en la mente de las partes, para tratar de ayudar a que el proceso de comunicación fluya. Y no solamente es para entender qué está pasando, sino que si luego vamos a construir un acuerdo, si nosotros queremos que sea eficiente, posible y satisfactorio, pues nosotros tenemos que entender qué está en la mente también de cara a por qué este acuerdo puede funcionar o por qué no, para poderlo adaptar, para poderlo ir construyendo y llegar a ese acuerdo eficiente, posible y satisfactorio. Entonces, si vemos el conflicto como una percibida divergencia de intereses, si tomamos en cuenta todos estos elementos de la gestión negocial que involucran temas que son, hay quienes lo califican como de autoayuda, pero no son de autoayuda. Vamos a llamarlo más psicológicos y más emocionales, pero fundamentales. Entonces las relaciones es una circunstancia muy importante y por eso es la primera que menciono en la fase de negociación. La segunda es todavía más difícil de digerir para muchos abogados, que es el proceso. Nosotros como abogados sabemos que hay un proceso judicial.
que arranca con la introducción de la demanda, luego vienen, no sé, cuestiones previas, contestación de la demanda, promoción de pruebas, evacuación de pruebas, informes y sentencia, por tomar el procedimiento ordinario. En un arbitraje también tenemos claro que hay un proceso, está en los reglamentos de los centros de arbitraje, se introduce la solicitud de arbitraje o demanda de arbitraje, hay una contestación, acta de emisión o términos de referencia, luego la fase probatoria que se acuerda en el acta de emisión, los últimos memoriales o informes y el laudo. Entonces, eso tenemos absolutamente claro que hay un proceso. Cuando hablamos de negociación, ¿cuál es el proceso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay proceso en la negociación? ¿En qué semestre están ustedes, por cierto? ¿Qué semestre es este, Carmín? Séptimo, pero hay un grupo nutrido de estudiantes que son de administración. Esta es una cátedra interdisciplinaria. Ah, ok. Entonces, muy bien, porque también aplica administración. Correcto. ¿Cuál es el proceso de negociación? Si yo les digo a ustedes, mira, ¿cómo debe ser, cómo se debe llevar adelante esta negociación? Por cierto, que haya silencio no me preocupa. Más bien me confirma la pregunta que estoy haciendo. Nosotros muchas veces no tenemos tan claro cuál es el proceso de negociación, sino que la negociación es hablar. Vamos a sentarnos a conversar y vamos viendo cómo vaya viniendo, vamos viendo. A ver, yo no, creo que interrumpí a Carmine, que ibas a decir algo. No, que nadie sabe en cuántos días hay que contestar una carta invitando a negociar, pues. Eso quería... Correcto, salvo que la misma carta lo diga y cuando lo dice, y sí, porque yo tengo que contestar en 5 días. Y él, ¿por qué me va a imponer a mí 5 días? Si aquí esto no está en ninguna parte. Entonces, cuando nosotros pensamos en el proceso de negociación, tú dices, bueno, aquí no hay proceso. La negociación es una habilidad. Ahí es donde vienen todas estas circunstancias. Y nosotros vamos a ver que tiene que haber un proceso definido de negociación. Es fundamental porque si nosotros vamos a desarrollar una estrategia que tome en cuenta los intereses de las partes, que nos ayude a construir unas posibles soluciones y finalmente llegar a un acuerdo, eso tiene que estar enmarcado dentro de un proceso. No un proceso tan formal con lapsos de vencimiento. Ciertamente no habrá que ir a introducir escritos en un tribunal, pero sin embargo tiene que ser organizado, tiene que tener un sentido, tiene que tener un objetivo y pues básicamente desarrollar estrategias en cada una de las etapas de ese proceso. Y finalmente, que no es menos importante, pero lo he dejado de último porque ser lo más obvio, está la sustancia, es decir, lo que estamos negociando. Si estamos negociando que tú me pagues una determinada cantidad de dinero y vamos a tomar en cuenta que sea por plazo, la moneda de curso o la moneda de pago, la tasa de interés aplicable, el costo o el valor de mercado de lo que yo te estoy vendiendo o qué sé yo, eso todo se discute en la sustancia. Entonces, ciertamente importan las relaciones, el proceso y la sustancia. Son las 3 circunstancias que tienen que definir una negociación y la tienen que impulsar. Entonces, estos 3 elementos los ha traducido la Escuela de Leyes y de Negocios de Harvard en 4 principios fundamentales. Son más, pero hay 4 que son fundamentales, que por cierto están en un libro que se llama Sí de Acuerdo, que es la base de toda la metodología. Disculpen que yo les hable de metodología Harvard. Yo estudié negociación fue en Harvard, entonces lo que yo aprendí y es lo que siento que funciona. Entonces, y es en lo que creo, soy un medio evangelizador de esta metodología. Y por eso le estoy hablando de esta. En general hay muchas otras que se parecen y con lo cual los principios que estoy mencionando pues también aplican, solo que los adaptan un poco distintos. Y bueno, ya hay otros tipos de negociación que son un poco más, que es la negociación, por ejemplo, de regateo, que es un poco diferente. Pero la metodología de Harvard te habla esencialmente de una negociación integradora, de esa gestión negocial que integra a las 2 partes en la búsqueda, en la construcción de un resultado que termine en un acuerdo de mutuos beneficios. O sea, son 4 los principios fundamentales de esta negociación. El primero, separe a las personas del problema. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra estrategia
tiene que ir enfocada a solucionar el problema, no atacar a la persona, ni tampoco alabarla. Porque si tú alabas a la persona o atacas a la persona, eso trae otros elementos adicionales al conflicto o al problema inicial que nos sentó en esta mesa de negociación. Entonces te puede escalar el conflicto y puede desviar la atención y puede generar reacciones emocionales excesivamente positivas o negativas. O sea, no se trata de jalarle mecate al contrario para que se sienta bien. No se trata de atacar al contrario para decirle que es un ignorante y que no ha entendido y que la razón por la que estamos aquí es por culpa de que él no ha entendido y yo estoy aquí para explicarte. No, separe a las personas del problema, nos vamos a enfocar en el problema. El segundo principio es, vamos a concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Esto lo voy a hablar con más detalle más adelante. Pero si volvemos al ejemplo del papá y la niña que quiere salir en la noche, el interés, tú dices, bueno, esta negociación tiene que tomar en cuenta el interés. ¿Y cuál será el interés? ¿Cuál será la razón por la cual el papá no deja que la hija salga en la noche? Entonces tú podrías decir, bueno, la inseguridad, no quiere que, todavía tiene 16 años, el papá quiere que viva a su edad y que no se crea que tiene 25. Pueden haber muchas razones. Del lado de la hija dirá, yo más bien, la verdad es que yo quiero conocer más gente, ya yo no puedo estar encerrado en mi casa, ya yo no soy una niña, yo quiero que me traten ya como una adolescente adulta. Entonces, si estamos evaluando cuál puede ser la razón por la cual estamos sentando a negociar, pues esos son los intereses. ¿Cuál es la posición? Yo me voy a ir y no te voy a escuchar más, o tú me vas a tener que decir, y ¿cuál sería la posición del papá? La posición es, mientras tú vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Bueno, esa es la posición, pero ese no es el interés. Entonces lo que vamos es abandonar, bueno, dejar a un lado la discusión en base a posiciones para concentrarnos en los intereses. Eso vamos a hablar ahora en unos minutos. Luego viene un elemento que es muy metodológico de Harvard, que es la generación de opciones. Normalmente en una negociación, lo que se busca es quién pone la oferta sobre la mesa. Y una vez que hay una oferta, si la acepto o no la acepto. Esa es la metodología tradicional. ¿Qué me ofreces? Y yo veo si acepto. En Harvard cambian ese juego. ¿Por qué? Porque la oferta, normalmente la reacción que tenemos es que si viene del contrario, la tengo que ver con mucho cuidado y con malos ojos. Se tiende normalmente a una contraoferta, a una crítica. Entonces, lo que dice Harvard es, vamos a, en lugar de presentar una oferta, vamos a generar varias posibilidades o posibles soluciones antes de decidir qué vamos a hacer. Es un proceso conjunto donde las dos partes se sientan a generar varias posibilidades antes de decidir qué hacer. Y finalmente vienen los estándares de legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que tenemos varias posibles soluciones, entonces vamos a elegir, para elegir cuál es la mejor de todas o la que satisface los intereses de ambos, vamos a tomar en cuenta unos estándares de legitimidad, que son unos criterios o estándares objetivos que me van a permitir evaluar las opciones que se han puesto sobre la mesa. Por ejemplo, si nosotros hemos dicho, bueno, a mí se me ocurre que tú me puedes pagar por cuotas, acepta, bien, vamos a ponerlo del lado del deudor, que le dice a su acreedor, mira, a mí me gustaría pagarte por cuotas sin intereses. Entonces, cuando el otro le dice, mira, yo estaría dispuesto a considerar que me pagues por cuotas, sin embargo, si no me pagas intereses, me vas a causar un daño. Entonces yo aspiraría, podemos conversar una tasa que sea justa, pero bueno, el dinero vale y yo necesito pues que por lo menos no pierda. Estoy dispuesto a financiarte, pero por lo menos que no me coloques a mí en una situación que me empeore mi situación económica y financiera. Cuando tú le haces ese planteamiento, que no es porque a mí no me da la gana, todo lo contrario, estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a tomar en cuenta esto, sin embargo, el valor del dinero es la interés, esto tiene para mí un impacto financiero, mira cuánto está la tasa de interés. Entonces yo te estoy rechazando esa posible solución de pagarme sin intereses, no en base a un criterio arbitrario donde yo te estoy imponiendo y estoy diciendo no, estás loco, ni loco.
No, lo estoy rechazando basándome en un criterio objetivo, en un estándar objetivo, en un estándar de legitimidad. Fíjense que está en orden. Primero vamos a trabajar la relación entre las personas, separando a las personas del problema. Vamos a desarrollar estrategias para eso. Vamos a tener ante todo una conversación para determinar qué está pasando. Si el conflicto es una percibida divergencia de intereses, lo primero que deberíamos saber es cuáles son los intereses de las partes. O sea, vamos a arrancar por allí. Luego, a partir de esos intereses, vamos a generar varias posibilidades y finalmente vamos a elegir con cuál nos vamos a quedar en base a estándares de legitimidad. O sea que estos principios además están en orden. Hay un proceso. O sea, nada más con sabernos esos 4 principios, ya automáticamente ya nosotros podríamos tener alguna idea de por dónde viene el proceso de negociación. Y precisamente vamos a arrancar con las relaciones. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el primero de esas circunstancias, las relaciones. Las relaciones, dentro de los principios de Harvard, tienen que ver mucho con el separe a las personas del problema. Y lo que te dice Harvard, en definitiva, es sea suave con las personas y duro con el problema. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las relaciones? Lo primero tiene que ver con un concepto. Repito, esta clase de un par de horas no pretende agotar la discusión. Podríamos estar aquí hablando de cada principio días. Pero sí es importante introducir la noción de empatía. Empatía por los intereses del contrario, pero también afirmando nuestros intereses. Y ahí es donde viene lo bonito y el gran reto de la negociación. ¿Cómo hago yo para mostrar empatía, interés? Bueno, esto puede ser un poco redundante, interés por los intereses del contrario. Y al mismo tiempo afirmar mis propios intereses en una negociación si son contrapuestos. Bueno, fíjense que aquí no se trata de competir entre los intereses, sino primero detectarlos para saber qué le preocupa al otro. Pero del punto de vista de relaciones, que es donde estamos ahora, pues podemos tomar varias posiciones que van a impactar directamente en la relación. Si nosotros le damos mucha importancia, viendo este cuadro un poco para que lo entendamos, cuando dice alta abajo a la derecha, le estamos dando mucha más importancia a afirmar nuestros intereses. Si nosotros tratamos de maximizar nuestros intereses y tratar de imponerlos, estamos en cuál tipo de gestión. Hablamos de gestión negocial o adversarial. Si nosotros estamos maximizando nuestra posición. Sería adversarial. ¿Por qué es adversarial? Porque estás tratando de sobreponerte sobre la otra parte. Estás imponiendo un resultado y vas a competir, porque básicamente tu estrategia es, importan mis intereses, son más importantes que los tuyos. Entonces es una competencia donde tú vas a asumir una posición agresiva y adversarial para, pues, minimizar los intereses del contrario. Ahora, hay otros que lo que quieren es evitar el conflicto. Entonces, asumen una posición donde evaden. No, mira, vamos a tratar de ver cómo hacemos, y son capaces de sacrificar sus propios intereses y medio aceptarlos del contrario. Lo que importa es llegar a un acuerdo y mantener la relación. Eso es una posición evasiva que a veces tampoco ayuda a fortalecer la relación, porque no está resolviendo realmente el conflicto, porque no está tomando en cuenta, le da poca importancia a los intereses y más importancia a la relación. La relación es importante, pero al final estamos aquí para poder resolver esa divergencia de intereses. Hay quienes aceptan todo, complacen, le dan más importancia. La importancia es alta hacia los intereses del contrario, pero baja hacia mis propios intereses. Entonces yo cedo para llegar a un acuerdo. Entre otras cosas, porque bueno, mi personalidad no me lo permite, yo tiendo más bien a ceder. Yo cuando el otro es agresivo, pues yo me pongo muy nervioso y trato más bien de aceptar para evitar que esto escale a otro nivel. Esa es una posición de complacencia que le da mucha importancia a los intereses del contrario,
A veces dicen que eso ayuda a mejorar la relación, pero la verdad es que no la mejora. Porque al final tú sientes que, oye, por ser como soy, me fregaron. Y el otro, en vez de ayudarme, dándose cuenta que yo estaba cediendo, aceptó el acuerdo sabiendo que yo estaba sacrificando mis intereses. Entonces, al final, cuando te volteas y dices, me fregaron. Y entonces se deteriora la relación. Y finalmente hay una que básicamente es lo que estamos tratando de buscar, es donde le vamos a dar mucha importancia a los intereses del contrario, para entenderlos, para que haya empatía, pero también vamos a dar importancia a nuestros intereses. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que saber qué le preocupa al otro, qué necesidad tiene, por qué no avanzamos, qué es lo que a qué le teme. Y yo también tengo que identificar muy bien cuáles son mis intereses y a partir de ahí es que vamos a construir el acuerdo. Entonces, eso tiene que haber una colaboración para poder llegar a esa información. Eso es un poco lo que, si nosotros colaboramos y manejamos bien nuestra afirmación de intereses, pero no para imponérselos al contrario, sino para que los conozca, pero además demuestro empatía por los intereses del contrario, estoy generando una conducta que invita, que integra. Y esto es lo que Emerson dice, porque al final es un patrón de conducta. Tu actitud es lo que va a marcar cómo lo va a interpretar, cómo va a interpretar el asunto al contrario. La frase es: lo que tú eres o lo que eres grita tan fuerte en mis oídos que no puedo escuchar lo que dices. O sea, la manera como tú desarrolles y llevas adelante ese proceso de comunicación o esa relación, al final va a tener mucha más importancia que la sustancia que tú estás planteando. Entonces, en la medida en que tú demuestres interés, que demuestres empatía por los intereses del contrario, sin dejar de afirmar los tuyos, que para que se tomen en cuenta, de esa manera tú estás integrando. Estás diciendo, son importantes tus intereses, son importantes también los míos, vamos a ver cómo los armonizamos. Y esa conducta, el mensaje que está enviando es: oye, realmente esta persona está aquí para resolver. Ese es el mensaje que tú le estás enviando al otro y así es que lo va a entender. Porque tu conducta hace más ruido que lo que dices. Eso es lo que en Dos Platos está diciendo Emerson. Y en ese sentido, separar a las personas del problema parte de esas relaciones. Entonces, otra cosa que es muy importante aquí es que nosotros, y creo que alguno de ustedes mencionó algo similar a lo que voy a decir, es que, como dice Butler, la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a detenernos ahí para entender qué quiere decir Butler con esto y a partir de ahí hablamos ahora de comunicación también. ¿Qué quiere decir que la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes? ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? ¿Qué les dice? Puede ser el manejo de la incertidumbre, porque siempre, o sea, cuando dice datos insuficientes es que no sabes muy bien qué es lo que tienes enfrente y tú tienes que de alguna manera saber manejar ese ambiente de la mejor forma posible. Ok, o sea que hay incertidumbre en el sentido de que no tienes suficiente información. Exacto. A ver, ¿quién más se anima a comentar qué dice esta frase? ¿O cómo la interpretan? ¿Cómo la entienden? Yo me imagino que todos somos seres pensantes y todos están entendiendo algo. O sea que yo no estoy haciendo una pregunta muy complicada ni los estamos evaluando. Así que lo que tienen que decirnos es cómo la interpretan. Acuérdense que esto es un mundo de percepciones, con lo cual, si tienen una percepción distinta a la que tienen los demás, eso lo que hace es que enriquece. A ver. Oye, profesor, es que empezó el juego de Alemania. Discúlpeme. No estoy captando. Profe, yo también podría interpretar esta frase como esas situaciones o circunstancias de la vida en donde la solución no está a simple vista y nosotros como que en el camino debemos encontrarla. También podría, yo por lo menos lo percibo de esa manera también. Ok. Como que ¿Por qué dices tú que la tienes que encontrar en el camino? O sea, que tendrías que buscarla.
Exactamente. O sea, a partir de esa situación insuficiente donde todavía no encontramos la respuesta o la solución, nosotros debemos mediar para de alguna manera llegar a una conclusión o un punto final. Ok, sin embargo, fíjate que Butler aquí te está diciendo que eso, o sea, porque tú estás diciendo el deber ser, y Butler te está diciendo que eso no es lo que estamos haciendo, que la vida está demostrando que eso no es lo que hacemos. ¿Qué es lo que te está diciendo que hacemos en lugar de hacer lo que deberíamos hacer, que es lo que tú estás planteando? ¿Qué es lo que hacemos? Porque sí, ciertamente nosotros deberíamos entender que nos tenemos toda la información y deberíamos salir a buscarla. Pero Butler nos está diciendo que esa no es la vida, que eso no es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Cuando no tenemos la información completa. Inventarla. Estamos, Sacar conclusiones. ¿La inventas de dónde? ¿A partir de qué? Si no tienes la información. a partir de lo poco que tengo. A partir de sí, continúa. De experiencias previas. ¿Ok? Experiencias previas, lo que yo he visto en otro lado. ¿De qué más? Hay el que dice de lo poco que conozco, con lo cual de lo poco que he estudiado, de lo poco que me han enseñado en mi casa, de lo poco que he vivido. En decir, nosotros usualmente no somos como una computadora, que si tú vas si tú quieres que la computadora te dé un resultado, pues tú tienes que agregar, tienes que llenar una planilla. Y si tú no llenas la información, te va a salir un letrero rojo que dice, este campo es obligatorio. Y si usted no llena el campo, la computadora no puede procesar y no puede generar el resultado. ¿Qué pasa con tu mente cuando no tienes la información y está en blanco en uno de los campos? ¿Te quedas trancado también y mandas un mensaje rojo? No, el proceso mental sigue porque necesita llegar a una conclusión. Y entonces, si el dato es insuficiente, si el campo está vacío, tu cerebro lo llena, porque no te puedes quedar parado en la mitad del proceso mental. Tu cerebro lo llena, y lo llena ¿con qué? Lo llena asumiendo cosas, con prejuicios. ¿Y cómo lo llena? ¿Cuáles son esos prejuicios? ¿En base a qué? En base a tus principios, en base a tus valores, en base a tu formación, a tus experiencias previas, a la poca información que tienes y que has estudiado, a lo que le pasó a tu mamá, a lo que le pasó a tu amigo. Y entonces tú llenas asumiendo. Y entonces, ¿qué? Terminas sacando conclusiones, pero lo que te dice Butler es que en la mayoría de los casos, tú estás sacando conclusiones que das por suficiente. Óyeme, y si le agregan ego a esto, que a medida que se acerquen más a ser abogados, pues su ego, Dios quiera que lo aprendan a controlar en la misma escuela y no dejen que los domine. Porque en la medida en que tu ego además influye, entonces además tú te crees dueño de la verdad, tú te crees que tú te la sabes toda. Entonces es peor, porque tú asumes y das por cierto lo que estás asumiendo. ¿Por qué no? Mira, porque ya yo tuve 2 casos iguales. Sí, señor, pero es que el tema está en que el conflicto es una percibida divergencia de intereses. Y la mente de las personas varía considerablemente, no solo de una persona frente a la otra, sino las mismas circunstancias cambian tus percepciones porque es dinámico. Entonces, tú tienes que tratar de determinar, bueno, mira, estas conclusiones que yo estoy sacando, ¿en qué datos me basé? Para poder identificar cuáles fueron los datos que yo asumí, esos campos que yo llené con mis prejuicios. Porque esa información yo la tengo que conocer y yo tengo que partir de que yo no conozco toda la realidad. Cuando nosotros hacemos el taller de negociación, hacemos muchos ejercicios de esto para que nos demos cuenta, nos pega en la mente, nos pega en el ego, que nos damos cuenta que no captamos toda la información y es que no podemos. Nosotros solamente vemos una porción de esa realidad porque el horizonte, como dice Gabinet, está en los ojos. Tú ves hasta donde tú llegas a ver, no la realidad. La realidad es mucho más grande que lo que te muestran tus ojos. Entonces, nosotros no podemos, cuando no captamos toda la información, suplantar con nuestro mundo el mundo de los demás pensando que es igual. Como dice Ortega y Gasset, no es igual.
Eso es un error, suplantar con nuestro mundo el mundo de los demás. Nosotros tenemos que partir de que nos falta información, que nosotros no podemos llegar a conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. Siempre asuman que debemos saber más. Y por eso es que en negociación, si queremos identificar cuál es la percibida divergencia de interés, la comunicación es fundamental para que nosotros podamos tener acceso a esa información. Y ahí yo les hago otra pregunta. ¿Cuándo una comunicación es exitosa? Entendamos la comunicación como ese intercambio de ideas, de mensajes o la información que damos. Este mismo proceso, esta misma clase es un proceso de comunicación. La comunicación, como ustedes saben, puede ser verbal, tanto oral como escrita, puede ser corporal, porque nuestros gestos y nuestras caras y nuestro movimiento corporal también envía mensajes, nuestro tono de voz envía mensajes. Pero ¿cuándo una comunicación es exitosa? ¿Cuál es un resultado que tú dirías, oye, mira, la comunicación fue eficiente, exitosa? ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos alcanzar con ese intercambio de mensajes para nosotros llegar a la conclusión de que la comunicación es exitosa? Bueno, para mí una comunicación es exitosa cuando ambos nos entendemos. Muy bien, ¿y qué quiere decir que nos entendemos? ¿Cuándo una persona te entiende? Yo sé que es un poco amplia la pregunta, pero desde el punto de vista de comunicación, tú estás enviando un mensaje. ¿Cuándo tú puedes darte cuenta de que la persona entendió el mensaje? Cuando comprende lo que le quiero explicar, o sea, como que está de acuerdo, lo acepta. Bueno, aceptar, ya estamos metiéndonos en el tema de negociación. Ah, qué bueno que estamos empezando a utilizar las manos del Zoom. Los invito también a que lo hagamos para ver. Gil Ángel, ¿se pronuncia tu nombre? Sí, profe. Sí. Yo diría, bueno, apoyando el comentario de mi compañera que habló ahorita, desde mi punto de vista yo lo veo cuando las partes llegan a una misma conclusión. Ok, cuando se están entendiendo, quiere decir que el mensaje que están enviando es igual al mensaje que el otro está recibiendo. Exacto. Esto parece una tontería, esto parece de primer grado. Obviamente, la comunicación es efectiva cuando nos entendemos. Y entender no significa que el mensaje que yo te estoy enviando es igual a lo que tú estás entendiendo, al mensaje que tú recibiste. Pero eso qué tan fácil es tan fácil así, como esa línea que estamos poniendo allí. Es sencillo. No depende de la situación. ¿Por qué crees tú que no es sencillo? ¿Qué puede afectar que eso no sea exactamente así, que ese no sea el resultado? Si tiene, o sea, en un diálogo, por decirlo así, con otra persona, si la otra persona tiene un interés en particular diferente al de esa persona que se le está comunicando la situación, ya ahí sería como que pasar un proceso, por decirlo así, tipo de dialogarlo, tipo, mira, pero se puede hacer de esta manera, no sé qué, todo un proceso hasta llegar Que a lo que el interés que esa persona tenga va a influir en su interpretación del mensaje y si es distinto al tuyo, lo altera. Correcto. Porque lo está interpretando en base al interés que tiene, no en base a la información. Eso es muy interesante porque fíjate, si asumamos que nosotros somos los que estamos recibiendo la información y eso me da pie a lo que viene ahora precisamente. De hecho, tu comentario es perfecto para esta lámina. Si nosotros, cuando estamos recibiendo la información, lo que estamos pensando es en nuestro propio interés y de qué manera lo que nos están diciendo nosotros lo vamos a utilizar para afianzar nuestro interés, en esa medida nosotros no estamos dialogando, estamos en un modo de debate. ¿Por qué? Porque en un modo de debate, tú normalmente de lo que estás pendiendo es cómo vas a tomar, dependiente, es de cómo vas a tomar ventaja del contrario. Si tú lo que estás es en un proceso adversarial donde al final estás, digamos, en una audiencia oral frente a un juez, entonces tú lo que estás pendiente es la debilidad del argumento del contrario y apenas captas la debilidad del argumento del contrario, ¿qué haces? Normalmente de una vez te empiezas a concentrar en cuál va a ser tu respuesta
Y entonces hasta tu lenguaje corporal te traiciona, porque hasta te da alegría darte cuenta de la metida de pata del contrario, porque ya es tan grande que ya listo. Yo voy a empezarme a concentrar en la próxima respuesta y voy a empezar a destruir el argumento y lo voy a meter en los 5 minutos de mi respuesta. ¿Qué pasa en el momento en el cual tú, por estar pendiente de tus propios intereses, por estar viendo cómo sacas una ventaja de lo que te están diciendo y te pones de una vez a construir tu próxima respuesta? ¿Qué pasa con el resto de la información que siguió mencionando el contrario mientras tú estabas pensando en eso? No, no sé, se queda como en suspenso. Claro, no, en suspenso no está ahí, pero la captó el juez, pero tú no la captaste. Y el juez también comete ese error y el árbitro también. Porque como el árbitro está tratando de buscar y el juez está tratando de buscar cómo resuelve, entonces en el momento en que uno de los argumentos le hace clic, ya el juez empieza casi que mentalmente a preparar su laudo. Ah, ya listo, esa es la solución. ¡Qué error tan grave! Porque todavía no tienes las pruebas, no tienes el argumento completo, no te has leído los memoriales y ya tú te estás creando un criterio. Eso es un error garrafal, porque entonces en ese momento el árbitro empieza a pensar, no, mira, esto aplica el Código Civil y le vamos a decir esto, y ya empieza a construir el audio y mientras tanto el tipo sigue hablando o la abogada o el abogado sigue hablando en su presentación y el árbitro no capta. Es igual en la negociación. Entonces imagínate, si tú tienes que meterte en la cabeza del contrario y para entender, porque tú lo que estás es tratando de entender, estás tratando de ver qué está percibiendo, para que a partir de ahí tú trates de decir, bueno, ¿cómo podemos buscar una solución? Si tú te pones a buscarle las debilidades o cómo tomar ventaja de su argumento y te desconectas para trabajar en tu próxima respuesta, pues perdiste información que es vital para la negociación, que es lo que tú estabas diciendo anteriormente, que si yo estoy más pendiente de mi propio interés, entonces toda la información la voy a interpretar en base a mi propio interés y ya pierdo atención al resto de los elementos. Y el resto de los elementos son precisamente esa porción de la realidad que yo no capto y es la que yo necesito para poder trabajar. En el modo diálogo, que es el que nos sirve en una negociación, y creo yo también que le sirve a un árbitro, le sirve a un juez, a ese tercero que toma decisiones, y muchísimo más al mediador que nos va a ayudar a negociar. Nosotros tratamos de poner la mente en blanco para escuchar con interés. No se trata de las normas del buen hablante y el buen oyente, no, no. Es que genuinamente yo necesito saber qué está pasando. Si yo no sé qué está pasando, difícilmente puedo plantear una posible solución que sea eficiente, que sea satisfactoria y que sea posible. O sea, me interesa de verdad, es genuino el interés. O sea, no estamos pensando en la crítica, al contrario, sino entender. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A ver, Dayana, que levantaste la mano, cuéntanos. ¿No? Me pareció ver una mano levantada, pero... Bueno, decía que la atención es genuina. A ti de verdad te interesa saber qué está pasando, porque para tú saber cuál es el conflicto, tú tienes que entender cómo lo está percibiendo el contrario. Entonces, tú allí no estás aceptando, estás tratando de entender cómo hacerlo, porque no es fácil. Tu mente se desvía. Tu mente se desvía hacia construir el argumento. Tu mente se desvía de una vez, se atora, somos atorados. Y además en esta vida que es tan dinámica, que estamos sometidos a tanta información, como que somos más aturados. Es más difícil sentarse a lograr que tu mente esté en blanco. Entonces, lo que te recomiendan quienes manejan el proceso de comunicación es que escribas lo que vas escuchando, vayas tomando nota. Y a medida y cada cierto tiempo incluso interrumpas y hagas preguntas. O sea, cuando a ti la otra parte, no importa que sea, si el árbitro lo hace el juez, bien. Si lo hace la otra parte, lo haces tú, que estás escuchando a tu otra parte, tú lo que estás tratando es entender. Y tú interrumpes y le dices, ya, déjame ver si esto me interesa mucho lo que estás diciendo, déjame ver si lo estoy entendiendo correctamente. Y lees tus notas. Dices, lo que yo he entendido es esto, ¿es así? O estoy entendiendo mal, corrígeme si estoy equivocado, por favor. Lo interesante de eso, bueno, tiene dos elementos interesantes. El primero es que el mensaje que le estás enviando al otro es que le estás poniendo atención, que te importa mucho lo que está diciendo.
El segundo es que estás forzando a tu mente a lograr esa atención. Como tú tienes que copiar y tienes que interrumpir al otro y tienes que parafrasear lo que te está diciendo para que te validen lo que tú estás entendiendo, entonces tu mente no está pensando en la respuesta, sino que está pensando en el argumento. Entonces tú estás trabajando tu argumento. Entonces un árbitro cuando te interrumpe, por ejemplo, el árbitro debería preguntar, déjame ver si estoy entendiendo correctamente. Claro, la función del árbitro es más complicada porque el árbitro cuando hace la pregunta para ver si está entendiendo, tiene que asegurarse de que el otro no perciba que le está dando la razón, ¿no? Porque entonces ya pueden decir que adelantó opinión o algo así, igual que un juez. Pero al final el proceso es de diálogo también. Es un proceso donde tú interrumpes al otro. Por eso es que digo que no es la norma del buen hablante y el buen oyente. Lo interrumpes para entender y para que tu mente se ponga en blanco y genuinamente tenga curiosidad para que tú puedas anotar, para que tú puedas preguntar. Entonces, ¿qué hacer con esto de separar a la persona del problema? Bueno, el objetivo es ser suave con las personas, pero fuerte e implacable con el problema. Y eso lo vamos a hacer con un buen manejo de las relaciones y un buen manejo de ese proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos empatía, si nosotros demostramos interés por lo que el otro tiene en la cabeza, estamos siendo suaves con las personas. Pero el problema lo estamos tratando y lo vamos a trabajar y vamos a ser fuertes e implacables, pero no vamos a atacar a la persona. Nos interesa mucho lo que está pensando. Para ir terminando, porque los otros dos son más rápidos, vamos a hablar del proceso. ¿Tienen alguna pregunta sobre este primero de manejo de las relaciones? Me imagino que son demasiadas las preguntas también. O sea, hay y no hay. Porque lo cierto es que esto hay que practicarlo. Es demasiada información, pero bueno, lo que yo quiero es generar inquietudes. Nuevamente, ese es el objetivo de esta clase, ¿no? Vamos a hablar de esa segunda circunstancia que es el proceso. Esa que no sabemos cuándo tenemos que contestar la oferta, no sabemos cuándo tenemos que contestar la invitación a sentarnos a negociar, que no sabemos cuáles son las etapas de la negociación. Como les dije anteriormente, la negociación tiene que tener un proceso, tiene que ser ordenada. Y como les mencioné también anteriormente, sigue un poco esa manera en que presentamos los 4 principios fundamentales de Harvard. ¿Sí? En líneas generales, imagínense esto que está aquí, por cierto, este gráfico, es el gráfico que define la metodología de negociación de Harvard. Ustedes van a Harvard a estudiar negociación y les van a entregar una ficha que tiene este gráfico que ustedes tienen ahí enfrente. Exactamente igual. Imagínense ese círculo como una gran mesa de negociación. En esa mesa de negociación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender qué está pasando. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué nos separa? ¿Qué ha impedido que avancemos? Y como el conflicto es una percibida divergencia de intereses, lo primero que nosotros tenemos que entender es cuáles son los intereses que probablemente tiene el otro. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué quiere? ¿Qué persigue? ¿Qué le preocupa? Y para eso lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. No lo estamos aceptando, lo queremos entender. Pero no solamente los del otro, sino los de nosotros mismos. Eso es fundamental. Nosotros mismos tenemos que entender qué nos preocupa de verdad. Cuando usted va a pedir un aumento de sueldo en su trabajo, yo necesito que a mí me aumenten tanto por ciento, porque la inflación y tal, no sé qué, bueno, sí, la inflación, las dificultades de transporte, el aumento de la gasolina, todas esas cosas hacen que mis costos hayan aumentado considerablemente. Y cuando yo normalmente voy a pedir un aumento, vengo con esto, que estos que son estándares de legitimidad. La inflación, el costo de la gasolina, las dificultades de transporte son criterios objetivos. Mira, yo no te pediría este aumento si esto no estuviera pasando. Eso es un típico estrategia de persuasión basada en esos estándares de legitimidad. Pero lo primero que tú tienes que identificar es por qué yo necesito un aumento de sueldo. ¿Por qué? Esa es mi posición. Mi posición es yo quiero un aumento de sueldo, pero ese no es mi interés. Fíjense que extraño lo que estoy diciendo. Mi interés no es ese. Mi interés tengo que escarbar, tengo que ir más allá. Pero ahorita vamos a hablar de intereses. Lo que quiero es dejar esa idea allí para que la vayan pensando.
Entonces yo primero tengo que saber cuál es mi interés, por qué yo quiero el aumento de sueldo, o por qué el otro estará pidiendo aumento de sueldo, o por qué no me lo da. ¿Cuál será la razón? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué no me da el aumento de sueldo? Una vez que tenemos clara esa información, vendrán la generación de posibles soluciones. Claro, yo no puedo generar soluciones si no sé qué quiero y no tengo alguna idea de lo que quiere el otro. Entonces, yo a partir de los no intereses viene la generación de opciones. Y una vez que tenemos varias posibles soluciones sobre la mesa, es que vienen los criterios, estándares, objetivos de legitimidad para evaluar esas opciones, para evaluar esas posibles soluciones y quedarnos con la más adecuada. Dependiendo de lo que ocurra en esa mesa de negociación, nosotros vamos a alcanzar un compromiso, un acuerdo. Pero si no funciona, después de tener toda esta conversación, vamos a abandonar la negociación, que aquí yo lo estoy llamando BATNA, de eso no vamos a hablar mucho, pero en Harvard eso es entendido como tu alternativa. O sea, yo estoy negociando contigo porque yo quiero que me deje un aumento de sueldo para yo cubrir mis necesidades. Pero si yo no llego a un acuerdo contigo, me voy a tener que ir a esta otra empresa donde ya yo he conversado y donde probablemente me van a dar un sueldo más adaptado a lo que yo necesito. No me he ido porque tengo tanto tiempo trabajando aquí y quiero hacer carrera aquí y creo que aquí puedo lograr un mejor resultado. Pero si no lo logro, me voy a la otra empresa. Abandono la negociación y cuando la abandono, agarro mi alternativa. Probablemente me entrevisté en 3 empresas, hay una que es la mejor de todas, que es mi mejor alternativa. Eso es lo que Harvard llama BATNA. Es irme de la negociación y agarrar mi alternativa, el plan B. Eso puede haber plan C, D, E, pero el plan B es el mejor de todos los otros planes alternativos. Se llama BATNA porque en inglés mejor alternativa al acuerdo negociado significa Best Alternative to a Negotiated Agreement y eso significa BATNA. Así se conoce, es un término muy Harvard. Y la comunicación y la relación, por supuesto, alimenta la conversación en la mesa. Esta es la explicación de ese gráfico que es el proceso que es fundamental en la negociación. Y finalmente, la sustancia. ¿Cómo vamos a manejar lo que estamos discutiendo realmente? La sustancia donde se maneja es en la mesa de negociación y está en los intereses, en las opciones y en la legitimidad. ¿Por qué? Porque en los intereses está lo que necesitamos, lo que nos preocupa. Las opciones son las posibles soluciones y la legitimidad son los criterios objetivos que vamos a utilizar para llegar a un acuerdo. Vamos a verlos. Primero, intereses. Lo he dicho varias veces. Los intereses son las necesidades, las preocupaciones, los deseos, los miedos que nos motivan a negociar. Y lo que queremos lograr, esto suena un poco también trillado, es satisfacer los intereses de ambas partes. Algunos lo llaman ganar-ganar. A mí no me gusta lo de ganar-ganar. O sea, me parece además que es una frase que se ha utilizado muy mal. Porque ganar-ganar es que ganamos ambos. ¿Y qué quiere decir que ganamos ambos? Primero, no me gusta lo de ganar. Porque nosotros estamos en una gestión negocial. Y lo de ganar, si uno gana, el otro pierde. Claro, lo que ellos te están queriendo decir es que aquí los dos ganan. Es para decir que no hay competencia. Pero yo prefiero eliminar la palabra ganar, porque esto no es una competencia, con lo cual aquí lo que queremos es satisfacer intereses. Entonces lo que queremos es que mis intereses estén satisfechos, pero que el resultado sea al menos aceptable para el otro. Nuevamente, si el otro percibe que tú lo estás imponiendo todos tus intereses y no está logrando nada, se va a salir de la negociación, va a agarrar su alternativa. O sea, para que el otro se sienta motivado a seguir negociando contigo, tiene que escuchar que va a lograr algo, que va a lograr satisfacer también sus intereses. Por eso es que es tan importante también conocer cuáles pueden ser los intereses del otro para construir una solución que funcione. Y los que no están en la mesa, por lo menos tienen que tolerar el acuerdo. Yo no puedo decir, mira, que pague el vecino, si el vecino no tiene nada que ver en esto. Entonces el vecino va a decir, pero ya va, no, yo voy a anular ese acuerdo que ustedes tuvieron. Ese acuerdo no se puede ejecutar. Lo voy a torpedear, lo voy a atacar, porque me está afectando a mí. Yo no tengo velas en ese entierro. Entonces, tiene que ser por lo menos tolerable por terceros para que el resultado sea duradero. Entonces, la frase de Harvard
y aquí los voy a volver a también a poner a hablar a ustedes, no negocie en base a posiciones. Vamos a pasar de posiciones a intereses. ¿Por qué no vamos a negociar en base a posiciones? Porque vamos a llegar a acuerdos insensatos, no es eficiente y pone en peligro la relación. Vamos a volver al tema de el aumento de sueldo. Yo quiero un aumento de sueldo. Ya yo les he dicho a ustedes que esa es la posición, pero ese no es el interés. Ahora quiero que ustedes me digan por qué es que yo dije que eso era una posición y cuál podría ser el interés. ¿Cómo lo han entendido ustedes? En ese escenario, el que pide aumento de sueldo, y vamos a verlo también del lado de la empresa. ¿Cuál sería la posición de la empresa? Bueno, yo lo digo de una vez, la posición de la empresa es no te voy a aumentar el sueldo. Pero cuando tú vas a irte al interés, tendrías que hacerte la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esta empresa no me quiere aumentar el sueldo? Cuando tú te haces esa pregunta, estás empezando a buscar la información para detectar el interés. Si yo le pregunto, vamos a arrancar primero por el que pide el aumento. ¿Cuál puede ser el interés? No la posición del que pide el aumento. Mejorar su estatus de vida económico. Ese ¿Por sería el qué? interés de la persona. Yo te voy a seguir haciendo preguntas del por qué y te las voy a preguntar así porque ahora lo voy a hacer a propósito. Lo estoy haciendo para que veamos cómo es más o menos el ejercicio de identificar el interés. ¿Por qué sería tan importante? Asumamos que eres tú el que está pidiendo el aumento de sueldo y tú piensas y lo estás pidiendo porque quieres mejorar tu estatus. ¿Por qué es tan importante para ti mejorar el estatus? ¿O por qué será Bueno, tan importante para esa persona mejorar su estatus? o sea, los intereses de mejorar el estatus están en que, por lo menos, si es una persona que vive en un apartamento pequeño, por así decirlo, y le cuesta, bueno, pagar la renta, si tiene un mejor sueldo, va a poder pasar a un apartamento más grande, va a tener más comodidad y va a poder pagar la renta de forma más cómoda. ¿Por qué crees tú que esa persona quisiera pasarse a un apartamento más grande si hasta ahora ha vivido bien en su apartamento pequeño? Bueno, porque le da mayor espacio para, no sé, vamos a poner un ejemplo que quiera hacer ejercicio o algo por el estilo dentro del apartamento, o invitar a gente y, bueno, se siente más cómodo invitando a gente en un apartamento más grande No puedo que recibir en a un mis apartamento amigos. pequeño. Bueno, Exacto, fíjate que ahí hemos ido escarbando. La posición es, quiero un aumento de sueldo. Ahora tenemos que empezar a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué lo quiero? Bueno, porque quiero mejorar mi estatus. ¿Pero por qué quieres mejorar tu estatus? Porque quiero un mejor apartamento. ¿Pero por qué quieres un mejor apartamento? Estoy bajando así porque vamos a imaginarnos que esto es como una especie de pozo petrolero. Lo que se ve a simple vista son las posiciones y nosotros tenemos que llegar allá abajo donde está el petróleo. Entonces estamos aquí arriba. Quiero un aumento de sueldo. ¿Por qué? Bueno, porque quiero mejorar mi estatus. ¿Por qué? Porque quiero mejorar mi apartamento. ¿Por qué es tan importante tu apartamento? Bueno, porque quiero hacer ejercicio y con la inseguridad no puedo hacer ejercicio afuera. Me estoy entrenando, no sé, quiero montar una caminadora y me estoy entrenando porque quiero correr el maratón de no sé dónde. ¿Por qué es tan importante para ti correr ese maratón? Así vas escarbando y vas a llegar. Fíjate, no, es que quiero recibir a mis amigos. Ah, porque te gusta recibir a tus amigos. Y así vas llegando al interés real. Probablemente no, es que tuve hijos o no me alcanza para pagar la guardería. Entonces, al final, tú crees que con un aumento de sueldo vas a satisfacer ese interés. Es lo que tú piensas, pero esa es tu posición. Lo que tú realmente quieres es poder entrenar en tu apartamento para el maratón de no sé dónde. Y eso es fundamental entenderlo, porque no sé, de repente la compañía te dice, mire, si usted lo que quiere es entrenar para eso, yo le puedo regalar la anualidad del gimnasio tal. O sea, si tú dices, no, eso no me sirve, es que yo quiero un apartamento mejor, entonces como que tu interés no era el maratón. Pero si tú de verdad quieres el maratón, eso es hasta mejor que te estén ofreciendo la suscripción anual al gimnasio. Entonces, por eso es que es tan importante entender qué quieres realmente, porque allí es donde llegas al interés. Se pasas de la posición de pedir el aumento de sueldo a lo que tú de verdad quieres y eso te ayuda a ser más creativo. Porque si te quedas trancado en el aumentame versus no me aumente, la compañía te puede decir, mira, yo no te puedo aumentar porque no tengo presupuesto. Pero resulta que a ellos no les cuesta nada, de hecho la tienen ahí, nadie la usa, la suscripción anual al gimnasio. Entonces, podrías llegar al resultado. La reflexión está, y aquí cito a Yogi Berra, que es un jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York
histórico. Le decían el filósofo del béisbol, lo comparaban con Cantinflas, porque dicen unas frases que parecen unas cosas absurdas, pero cuando tú las analizas con cuidado dice cosas muy interesantes. Este es el que decía, el juego no se termina hasta que se acaba. Con lo cual, ¿por qué lo decía? Bueno, porque mientras todavía tengas oportunidad, puedes ganar. Bueno, aquí dijo una que era, si no sabes hacia dónde vas, terminarás en algún otro lugar. Tú lees eso y tú dices, bueno, esto no tiene sentido lo que te está diciendo ahí. Pero lo que él te está diciendo, si lo aplicamos a lo que venimos hablando, es, si tú no sabes qué quieres, vas a terminar en algún lado, pero no sabes dónde. Porque no sabes por qué quieres el aumento de sueldo, pero cuando tú sabes por qué lo quieres y lo tienes absolutamente claro y tienes claro cuál es tu interés, entonces puedes trabajar mejor hacia la búsqueda de una solución. Entonces es muy importante que en ese proceso la primera conversación sea la conversación de los intereses. Fíjense que en las sociedades menos civilizadas, pues el espacio más grande de lo que se discute, a lo que le dan mayor fuerza es al poder. Acuden al poder judicial en vez de tratar de entender los intereses. ¿Cuál es el problema de acudir al poder judicial? Bueno, el primero, asumamos que el poder judicial funciona. El primer problema, como hemos venido hablando, es que no necesariamente lo que tú le puedes pedir al juez que sentencie coincide con el interés real de las partes. Porque para que el juez sentencie, tú ese interés lo tienes que traducir, lo tienes que subsumir en una ley, y esa ley al final es la que el juez puede utilizar para sentenciar, o un árbitro. Pero al final, si hay cosas en tus intereses que no encajan en la ley aplicable o que no puedes probar, entonces no lo vas a lograr. Y además vas a colapsar el poder judicial. Si a eso además le agrega la situación como la que vimos en Venezuela, con un poder judicial que requiere, pues básicamente una reconstrucción urgente, entonces las probabilidades de tú lograr un resultado satisfactorio son menores. Y entonces el poder en Venezuela es peor, todavía es menos civilizado, porque la gente se sigue enfocando en el poder, pero no en el poder judicial, en el poder del contacto, en el poder de la fuerza bruta. Entonces lo primero que buscan es ver cómo se conectan con alguien para tratar de intimidarte para que tú cedas. Todo está enfocado en el poder, no en el interés real. O sea, los derechos siempre juegan un rol fundamental. Obviamente, todo lo que pidas tiene que estar ajustado a derecho. Tú no puedes pedir algo que es ilegal. Y efectivamente tiene que estar recogido por lo menos en que no estás dañando los derechos del otro. Es lo que hace una sociedad civilizada, que lo que nosotros queremos lograr por lo menos no menoscabe los derechos de los demás. Y de último dejan los intereses, es la parte más pequeña de la pirámide. En las sociedades más civilizadas, tú arrancas por los intereses, porque los intereses son los que satisfacen las necesidades realmente. El poder judicial queda al final, o el poder de la ejecución, solamente para los acuerdos que no se cumplen o que requieren acudir a una ejecución forzosa. Pero lo que nosotros queremos primero es lograr acuerdos que satisfagan las necesidades de ambas partes. Cuando tú te enfocas en eso, oye, tienes una sociedad más productiva, más feliz, una sociedad más civilizada. Siempre los derechos jugarán un rol, porque nos ponemos de acuerdo, siempre tenemos que manejarnos en una esfera de derechos que proteja, que por lo menos no afecte los derechos de los demás. Entonces, fíjense que tiene un componente incluso social, fundamental, y el abogado allí tiene un rol fundamental como solucionador de conflictos. Entonces, bueno, ese es el cuanto al primer elemento de la sustancia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Nos faltan dos nada más y terminamos. Ok. El segundo elemento son las opciones. Ok, ya sabemos cuáles son los intereses, o por lo menos tenemos más o menos claros cuáles son los nuestros y hemos tenido esa conversación con el contrario, utilizando estos métodos de comunicación y de relaciones para conocer cuáles pueden ser sus intereses. Una vez que tenemos esa información, y solo después de que tenemos esa información, es que nosotros nos podemos sentar a pensar, ok, si estos son los intereses de ambas partes, ¿cuál es la divergencia? ¿Y qué podemos hacer para lograr un acuerdo que satisfaga los intereses de ambos? Entonces,
Ahí es donde empezamos a plantear opciones, no alternativas. En Harvard, en negociación, opciones y alternativas son conceptos distintos. La alternativa es, ¿qué puedo hacer si no me pongo de acuerdo con el contrario? Si yo no logro que me aumente el sueldo o de alguna manera me resuelva mi necesidad de entrenar para el maratón, yo me voy y me voy a la otra empresa. Bueno, si yo me voy a la otra empresa, estoy abandonando esta negociación y estoy tomando mi alternativa. Pero si yo me quiero sentar con la empresa a ver cómo podemos resolver esta situación y poner varias soluciones sobre la mesa, estoy planteando opciones. Esa es la diferencia entre opciones y alternativas. Si las opciones son todas las posibilidades en las cuales las partes podrían estar de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, llegar a una opción que maximice las ganancias mutuas, que sea eficiente, posible, satisfactoria, que expanda la torta. Eso es lo que queremos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí Harvard es muy metodológica y dice, bueno, aquí vamos a cambiar el juego de la oferta y la aceptación. Para que la oferta no venga de una persona y poner al otro a que sea el que acepte o rechace, vamos a crear un espacio donde las opciones vengan de ambos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto ayuda a integrar, esto ayuda a que las dos partes se sientan que están construyendo juntos la solución. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una tormenta de ideas. Vamos a generar un espacio donde vamos a decir, bueno, mira, ya sabemos que esto es lo que nos interesa, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Vamos a crear múltiples opciones, por más inalcanzables que sean. Usted quiere que le paguen mensualmente, que le aumenten el 300%, póngalo, eso es una opción. Otra opción es que te aumenten el 10%, no es lo que tú quieres, pero tú todo eso lo vas poniendo allí. Una opción es que te den el acceso al gimnasio. Otra opción es que yo te invite para mi casa, que es bien grande, y entrenes en mi jardín. Eso te va a parecer absurdo, pero no importa, las vas poniendo allí, porque lo bueno es que todo eso aumenta la creatividad. Cuando ustedes van a las agencias de publicidad, hay un espacio, que es un espacio donde todo se vale, donde nadie critica a nadie, nadie cuestiona a nadie, para fomentar la creatividad. Bueno, aquí es igual. Vamos a plantear opciones, pero lo clave aquí son los últimos 2 puntos que están en la lámina. No hay compromiso. Aquí estamos inventando, viendo a ver qué se nos ocurre. Pero esto no nos compromete. Esto no quiere decir que esto es lo que estamos aceptando y no necesariamente lo podemos cumplir. Y no vamos a evaluar las opciones del otro. Porque si yo se las empiezo a criticar, el otro no interviene más y no dice nada. Si una persona levanta la mano y opina y los demás se burlan, y vuelve a levantar la mano y los demás se burlan, o el mismo profesor se burla y lo critica y dice, yo no levanto más la mano. Para que me vengan a humillar aquí, no la levanto más. Entonces, no hay compromiso y no se evalúan las opciones. Cuando tú tienes varias opciones sobre la mesa, entonces ya dices, ok, listo, ya tenemos varias posibles soluciones. Ahora vamos a ver cuáles vamos a rechazar y cuáles vamos a trabajar. Y para eso vamos a usar criterios externos. Yo no puedo llegar arbitrariamente después de que estamos juntos construyendo el acuerdo y decir, bueno, esta no me gusta, esta no me gusta, esta no me gusta, porque entonces al final, ¿para qué hicimos todo esto si al final era como a ti te daba la gana? Tenemos que utilizar unos criterios externos, objetivos, para elegir la opción. Fíjense lo procesal que es todo esto que estamos hablando. Es un proceso de negociación. No es una cosa en caliente, no. Es muy organizado lo que estamos diciendo. Y esos criterios son los que nos van a permitir, básicamente, elegir opciones. Y nadie puede decir que el otro, que lo utilizaron, que se aprovecharon de él. No. Son criterios que están ahí. Es el valor de mercado. Mira, esto está muy por encima del valor de mercado. No, los costos son muy altos. Mira, ya yo he intentado esto en el pasado y mira el resultado que llegó. Las leyes me lo prohíben. La costumbre del lugar, reciprocidad, criterio científico. Hay muchas razones. Criterios objetivos no son míos. Son objetivos. Están ahí en la realidad objetiva que nos pueden ayudar a evaluar esas opciones. O sea, vamos a rechazar algunas, nos vamos a quedar con otras. Y con las que nos quedemos luego de este ejercicio es que vamos a construir el acuerdo. En definitiva, eso es una visión muy poco atropellada del proceso de negociación y de los elementos o circunstancias principales.
Simplemente llévense este gráfico en la mente, porque esto los puede ayudar más o menos a tener una visión ya un poco más estructurada de lo que es la negociación. Nuevamente, imagínense una gran mesa de negociación donde se discute la sustancia. Primero los intereses, lo primero es los intereses, porque tenemos que saber qué está pasando en la mente de las personas. Y para manejar eso tenemos que manejar muy bien la comunicación y las relaciones para que haya empatía, para que se pueda tener acceso con ese modo diálogo que mencionamos, poder tener acceso a la información. A partir de ahí vamos a generar opciones, varias posibilidades para ponernos de acuerdo, donde no haya compromiso, donde no se evalúen las opciones, sino simplemente ser creativo y poner varias sobre la mesa. Y cuando tengamos varias, vamos a elegir en base a criterios objetivos o estándares de legitimidad. Si hay acuerdo, listo, firmamos el compromiso. Si no hay acuerdo, pues entonces abandono la negociación y tomo mi mejor alternativa, que es el BATNA. Entonces, pues, digamos que con eso se cumple mi meta de despertar inquietudes. Es demasiada información, pero espero que al menos... Ahí tiene mi correo electrónico, por cierto. Espero que al menos haya logrado despertar algunas ideas. Pedro, gracias por fungir de agitador, porque efectivamente es mucha información, pero creo que es un excelente resumen de cómo funciona el método Harvard, al cual le ha dedicado tanto tiempo, y además creo que va a ser muy estimulante para conducir el resto de las discusiones que vamos a tener a lo largo de la cátedra. Te agradezco. Aquí tengo una pregunta que me gustaría antes de terminar, solamente contestarla en un minuto, porque no había visto el chat, que dice desde el punto de vista de gerencia. Este es Esteban Suárez. Muy buena la pregunta, claro, yo hablé mucho de los abogados, pero desde el punto de vista de gerencia es igual. Cuando tú estás gerenciando personal, tú básicamente lo que estás es manejando esas percepciones. O sea, la estrategia es la misma. Tú también estás tratando de identificar qué está pasando realmente y antes de aportar soluciones. De hecho, uno de los grandes problemas que se manejan, que tienen que cuidar los gerentes, sobre todo si son gerentes de personal, es que creen que las realidades son comunes y le aplican soluciones de otros casos a esto. Pero recuerden siempre que lo que importa es la percepción que tiene cada persona y esa percepción viene alimentada de sus propias vivencias, de sus edades, de sus valores, de sus principios. Siempre es bueno entender qué está pasando realmente antes de plantear soluciones. Y cuando estás gerenciando equipos de trabajo, es todavía más importante para que el equipo funcione utilizar estas estrategias de comunicación. Porque en la medida en que cada quien aporta y se siente que pues es escuchado, que hay empatía, por qué le interesa y por qué está llegando a la conclusión, en esa medida el equipo es mucho más eficiente. Entonces, esta estrategia de negociación funciona para todo. Funciona para negociar contratos, para negociar con proveedores, para negociar con el personal, con equipos de trabajo, con los jefes, con junta directiva. La estrategia es exactamente igual. Al final estamos resolviendo percibidas divergencias de interés. Entonces, no lo tomemos como una labor del abogado. En general, cuando hablamos ya de negociación, estamos hablando en general también de labores gerenciales. Sorry, disculpa que te interrumpí. No, y aquí es una cuestión que es muy importante para aprovechar que tenemos un grupo de estudiantes de administración y un grupo de derecho, que es que nunca es sano que el abogado o el gerente trate de secuestrar la percepción que se lleva después a la mesa de negociación o se lleva al litigio. Siempre es bueno que esté nutrida de el entendimiento que tienen de un lado jurídico, del otro lado gerencial, porque yo he visto muy malos resultados cuando sobre todo el abogado trata de secuestrar la perspectiva o la narración del conflicto y termina siendo una cuestión que no se corresponde con lo que realmente dio lugar al conflicto. Claro, es un error gerencial porque estás asumiendo, estás llenando con información insuficiente las conclusiones que tú crees que son suficientes y no son. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, pues, además, y muchas gracias por invitarme a esta clase. No, al contrario. Entonces, quedo pendiente con el resto de los alumnos si tienen cualquier otra pregunta. Igual Pedro ya les dio su correo electrónico. Pedro, te dejamos
además de darte las gracias, te dejamos a que vayas a ver a tu Mannschaft tranquilo. Claro, vamos a ver el juego de fútbol. Bueno, Ok. un abrazo Chao, para todos y muchas gracias. Estoy a su orden. Chao, chao.